Hola, buen día. Este es un proyecto integrador para la materia de base de datos impartida por el maestro Jesús Flores Cota. Mi nombre es Denise Manuel Castillo García. Mi matrícula es AL 060300 y estamos en Nezahualcóyotl, Estado de México, el día 19 del mes 12. Para este proyecto integrador nos piden realizar un video en el cual lograremos algunos objetivos, en los cuales está definir algunos conceptos de la base de datos que venían en las clases 13, 14 y 15, para ser más específico. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios son los permisos que se le otorgan al usuario para poder ingresar a la base de datos o modificarla. ¿Cuáles son los tipos de privilegios que existen en Oracle? Serían los de sistema, que se ocupan para modificar el funcionamiento de la base de datos, los de objeto, que se aplican sobre un objeto en concreto de la base de datos, o sea, para la modificación de datos. También nos pide el término de migración. El término de migración de una base de datos es cuando una base de datos cambia de lugar. Igual cambia de equipos y es trasladada a otro gestor de base de datos. Eso es migrar una base de datos. Mandan la información a otro hardware o a otro gestor de base de datos. ¿Crees que es importante la creación de copias de seguridad? Sí, es muy importante la creación de copias de seguridad. Siempre es bueno tener respaldada la información, ya que muchas veces puede llegar a fallar el software o el hardware. Y en este caso pues ya tenías el respaldo a la mano. Y si no lo tuvieras, pues sería un poco más tardado sacar nuevamente esa información. La copia de seguridad es un respaldo por el cual la información es copiada o es resguardada en memorias o en otro disco duro o en la nube, por si hay un fallo o un desperfecto en el servidor o en el computador que tenemos, poder rápidamente tomar el control desde otro aparato electrónico. Me pide definir qué es la seguridad. La seguridad es la protección de esos datos que se encuentran dentro de la base de datos, ya que muchas veces son contraseñas, usuarios, ventas, pueden ser muchas cosas, artículos, direcciones, proveedores exclusivos. Y bueno, para todo esto, ese resguardo es dedicado a la seguridad. Mencionan los tipos de seguridad de SQL, seguridad de instancia, en la cual la instancia es todo lo que deriva de un objeto y se relaciona con la seguridad porque brinda la opción de iniciar sesión para acceder al destinatario, a la base de datos. Al hacerlo se crea un método de instalación donde se decide el modo de ingreso a la base de MySQL Server. Cuando comienza el sistema, muestra una pantalla de autentificación en el cual especificará las muestras de seguridad para la conexión a la plataforma de MySQL mediante tu usuario. El sistema reconoce dos mecanismos de inicio. Estos se mencionan a continuación, que sería administrador de sistemas y administrador de sistema. Administrador de sistema establece la cuenta de usuario o grupo de Windows para autentificar. El administrador de sistema define una cuenta y una contraseña de inicio de sesión por el sistema gestor de la base de datos. En la base de datos te arrojará
una contraseña o el que genere el ingreso generará un usuario, es lo que nos quiere decir, y una contraseña, por la cual estará exclusivamente dedicada a una persona y esa persona se puede conectar cuando lo requiera. Mm, eh, la seguridad de base de datos es muy importante, la cual se desglosa en una estructura de árbol y esta seguridad tenemos que ingresar para poder ingresar a los usuarios. También existe conexiones de cuenta de SQL Server para iniciar sesión a una base de datos, que es cuando le das clic a usuario, metes usuario, contraseñas y te empieza a conectar al usuario. Es como final, ¿no? No es como si tuvieras unos permisos como tal. Parecido al guest, que es como invitado, nada más que aquí pues eres un usuario. Guest es más como, lo veo como más un tipo de emergencia, ¿no? Es un usuario por defecto, comenta que es de la base de datos y la ventaja de este usuario es de que puedes ingresarlo y quitarlo cuando tú lo necesites y cuantas veces se necesite. Entonces es algo así como que más de emergencia para no saturar la base de datos, ¿no? Igual puedes tener una base donde ya sepas que estás teniendo a todas estas personas por un momento determinado y en algún momento pues pueden cortar, ¿no? Y es más fácil que andarla buscando o tenerla definida para liberar más rápidamente nuestra base de datos. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.